Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos aquí otra vez a Henry Velázquez y otra vez más vamos a hablar de Data Clean Rooms, que es algo que ya tocamos juntos en 2023, de hecho. Y bueno, y con otros invitados e invitadas en el canal en inglés y en castellano. Por si no habéis escuchado episodios previos, un Data Clean Room, o DCR, es un espacio seguro de colaboración en el que prima la protección de datos personales y en el que dos o más partes combinan y analizan sus respectivas colecciones de datos pseudonimizados de forma tal que ninguna de las partes pueda enriquecer perfiles con el dataset de la otra. Pero esto es mi propia definición. Ya os adelanto que para nada hay unanimidad sobre el término, y según quién sea el prestador tecnológico, pues cogerá de un lado o del otro, ¿no? Pero aún así quería dejar algo por ahí adelantado antes de lanzaros otra vez a la piscina de un debate en torno a un término abstracto. En fin, Henry Velázquez es Global DPO para el sur de Europa y LATAM en el grupo Publicis, abogado especializado en tecnología y protección de datos y miembro del Consejo Asesor de la IAPP. A todo ello suma además ahora ser cofundador de la Data Clean Room Alliance, de la que hablaremos hoy. También es profesor asociado en varias instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la IAPP, la IAB, el Data Privacy Institute, ISMS Forum, el Colegio de Abogados de Madrid y otros, además de colaborador en publicaciones especializadas. Vamos a por esto. Henry, gracias por venir otra vez. Gracias, Sergio. Para mí siempre es un placer estar aquí. La verdad es que me siento como en casa, ¿sabes? Este es un entorno privacy by design seguro para mí. Muy bien, eso es, entorno friendly. Muy bien. Eso es. Vale. Oye, a ver, ahora, pero hay una novedad porque ahora ya habéis montado el Data Clean Room Alliance. Así Esto no es. estaba la última vez. ¿Esto de Esto, qué va? esto es una gorra nueva que junto con otros compañeros de la industria hemos iniciado y es un proyecto al que le tenemos mucho cariño. Y efectivamente, ahora vengo, aparte de todo lo demás, ahora vengo como uno de los cofundadores de Data Clean Room Alliance. Estás poco ocupado, ¿no? Hombre, nos entretenemos, no te voy a negar que pasamos entretenidos. Bueno, entonces esto nació ¿dónde? Nació en el grupo este de la llave, decías, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, mira, te cuento un poco la historia. Data Clean Room Alliance nace principalmente porque teníamos una comisión de data liderada por nuestro querido José Ramón Mencías en la IAB. Hicimos dos proyectos chulísimos, ojo, dos proyectos que no venían desde la comisión legal, venían desde la comisión de Data, ¿vale? Pero teníamos la suerte de que los compañeros que integraron esa comisión, digamos que estamos muy alineados en temas de privacidad y en temas de querer mejorar la industria en torno a la privacidad. Entonces, participamos en dos estudios muy buenos directamente relacionados con la privacidad. El primero, digamos que queríamos escuchar al usuario final, qué pensaba de las cookies, cuáles eran sus preocupaciones con respecto a esto, y sacaron las conclusiones a partir de esta muestra, de esta información estadística. Con el segundo estudio, teniendo en cuenta esas preocupaciones del usuario común, digamos así, lo que queríamos era dar una respuesta, pero una respuesta un poco encaminada a los equipos de marketing. Oye, equipo de marketing, director de marketing, persona que va a lanzar una estrategia de marketing o de publicidad digital en tu empresa del sector que sea, que sepas que estas son las cosas que le preocupan a tus audiencias, ¿vale? Basadas en el primer estudio. Entonces, el segundo estudio, como en el primero hablábamos un poco de los miedos de las cookies y como en la industria sabemos que ahora hay otras alternativas, como por ejemplo los identificadores, en el segundo estudio lo que quisimos fue ser más ambiciosos a ese profesional de marketing, quiero decirle lo que la industria está promoviendo dentro de los diferentes identificadores que hay en el mercado, beneficios, pros, contras desde un punto de vista técnico, pero añadimos un capítulo en el que participé también con Miguel Herranz, que en ese entonces era el responsable jurídico de IAB y con bueno, muchos otros compañeros de la comisión.
en determinar para cada identificador, según cada caso de uso, los requisitos que había que tener en torno a la privacidad. Para la idea es que tuviese una especie de matriz el responsable de marketing y pudiese ya darle un poco hecho su trabajo y que en lugar de que el DPO o el responsable de privacidad le diga al de marketing, no puede ser, que vaya un poco con los deberes hechos. Oye, ya he visto que lo que tengo que tener en cuenta es el consentimiento de la información. Entonces quiero ver si nos podemos, si es viable esto, esta estrategia o no. Para resumir un poco la historia, en medio de esa comisión nos encontramos José Ramón Mencías, Mónica Rodríguez y yo, y decidimos, salió de una conversación así informal de, oye, esto está muy bien y creemos que podemos, y lo digo desde toda la transparencia y todo el entusiasmo que me caracteriza, creemos que podemos aportar un grano de arena a la industria. Y creemos que podemos apostar por hacer las cosas desde el enfoque en que nosotros la vemos, que es no solo cumpliendo, sino es que hacemos mejor negocio. Sí, tenemos en cuenta estas características. Y se nos ocurrió entonces montar el Data Clean Room Alliance. Vinieron otros compañeros también, Tony Andújar, que tú le conoces muy bien, también se nos unió Oscar López, eh, también se nos unió este Juan Antonio Muñoz, que yo a él no le conocía personalmente, pero le conocía del Skiller Academy, que lo dirige y que controla mucho tema de negocios y tecnología e incluso liderazgo. Entonces, es un Dream Team en el que, digamos que se dio el embrión de Data Clean Room Alliance y cada uno de ellos, yo soy el único de formación jurista, cada uno de ellos aporta, digamos, algo distinto al conjunto. Y la parte interesante es que todos estamos, digamos, con el objetivo de promover este uso, estas metodologías o este tipo de tecnologías en nuestra industria y también extenderlo a otras industrias, a otros sectores, como un estándar que permita mejor operatividad desde un punto de vista, digamos, de despliegue de negocios y que permita a su vez el cumplimiento normativo desde el punto de vista de la privacidad, asegurando quizá el aspecto más importante para mí es el data minimization, porque es, al menos en nuestra industria, y tú esto creo que lo sabes muy bien, es uno de los aspectos en los que siempre nuestra industria ha cojeado un poco, ¿no? En esa proporcionalidad en cuanto a la finalidad del uso de los datos y en utilizar los datos únicamente los necesarios que requiero a esta finalidad sin quedarme con información de más que luego pueda contravenir lo que establece la normativa. Entonces, bueno, con este, digamos, espíritu, y de veras, te lo digo con toda honestidad, con este espíritu de querer hacer bien las cosas desde adentro, montamos Data Clean Room Alliance y a partir de ahí pues hemos estado muy activos. Ya hemos escrito algunos contenidos. Tenemos un evento, nuestro primer evento en las próximas semanas que va a incorporar, vamos, personas muy top de diferentes ámbitos, incluido de la parte jurídica, va a incluir algunos DPOs que van a explicarnos algunos casos de uso y también algunas lecciones aprendidas, buenas prácticas en torno a este tipo de tecnologías. Y también va a haber contenido. La idea de esto es, está en una fase muy inicial, pero nosotros estamos apuntando a algo muy grande. Y creemos que contamos con los demás compañeros de Data Clean Room Alliance, tanto los fundadores como los colaboradores. Creo que tienen los skills necesarios como para poder, en el peor de los casos, influenciar a la industria para que vaya hacia esta dirección. Y yo creo que eso es un gran beneficio para todos, los que nos dedicamos a la privacidad, para el usuario final y también para la propia industria. En tu perspectiva, ¿quiénes son los primeros en saltar, aparte de obviamente quien facilita la tecnología? Es una muy buena pregunta. Primero tengo que decir que la industria está cambiando y que yo creo que la industria ya desde hace algún tiempo, no solo motivada por los diferentes cambios del entorno, ¿no? El entorno legislativo, el entorno de la industria, la muerte de las cookies, que sí, que no, tal. La industria está cambiando y una cosa que creo que todos los actores de la industria han entendido es mi first party data vale más que cualquier otra cosa porque hay mucha ambigüedad, hay mucho ruido de información cuando voy por una apuesta en la que, como tú decías, intervienen varios actores y pierdo el control, a cuando voy más a un entorno mucho más directo, más controlado, más dirigido.
Entonces, creo que desde anunciantes hasta Martech, e incluso del otro lado también, creo que algunos de las plataformas también han visto este interés y de hecho, algunas de las grandes plataformas incluso ya para la activación, por ejemplo, te ponen en medio un Data Clean Room, porque la industria está cambiando en ese sentido y se ha dado cuenta que primero va a ser muy controlado, va a ser muy granular y permite a su vez establecer desde el origen el flujo de datos y los roles que consecuentemente se le atribuirán a cada una de las partes que intervienen, con lo cual la cadena de responsabilidades que pueda conllevar está mucho más controlado y acotado. Esto lo digo desde un punto de vista de regulatorio, privacidad, accountability, etcétera, ¿no? Pero también desde un punto de vista de negocio, si tú te pones a pensar mi ad spend, es que va a ser el resultado de una información, de un conocimiento mucho mejor informado. Porque yo he podido previamente testar, por ejemplo, si me merece la pena realizar una campaña en esta otra plataforma o en este otro medio, basándome en información estadística, en información que es business intelligence puro y duro que me va a permitir a mí ya no solo tomar estas decisiones, digamos, operativas de negocio, sino incluso conocer mejor mi propia audiencia, mi propia first party data, a partir de este intercambio, de esta colaboración con las partes que intervengan en el Data Clean Room. Entonces, yendo ya al detalle de lo práctico, ¿no? Entonces, si un Revolut, ¿no? Pues un banco digital nuevo va al mercado y por el otro lado tienes a un Disney con audiencias y contenidos. Entonces yo entiendo, Disney no tiene ningún dato transaccional, no tiene ningún dato específico de una marca. Y entonces veo ese acuerdo donde tienes a alguien que tiene un dato que ya le parece espectacular, pero ahora gracias al acuerdo y al Data Clean Room va a haber actuaciones y va a haber valor en las tres capas. Entonces veo la primera capa, que es planificación, que decías, ¿no? Me pongo a hacer queries conjuntos contra un repositorio protegido y entonces hay una fase de investigación y de queries donde ya planifico mejor. Segundo, activación, porque efectivamente voy a poder disparar un presupuesto contra un inventario disponible, incluso en el propio retail media. Y luego la última, que es medición, que es ya, vale, estoy haciendo campañas, estoy activando, pero es que no tengo ni idea de lo que pasa, lo de siempre, ¿no? El sueño de los modelos de atribución. Y gracias a estos solapamientos voy a poder medir para la siguiente campaña saber qué funcionó o para por lo menos poder reportarlo. Entonces, planificación, activación, medición. Dos partes, cada una con su dato de primera parte. Entonces, fueran a ti y te dicen, ahora, ¿qué riesgo tengo yo en sentarme en la mesa, ir con uno de estos, sentarme y volcar mi dato de primera parte en un Direct Clean Room? ¿Y tú qué les dirías? A ver, riesgos, yo más bien lo enfocaría más como, ¿qué tengo que tener en cuenta para salvaguardar la privacidad? Y aquí hay mucho, mucho de lo que hablar, ¿no? Porque oferta de tecnología, pues hay muchas, cada una con sus diferencias desde el punto de vista de seguridad, como de integración o conexión con otras plataformas si tú quieres llegar a ese paso de activación que decías, ¿no? Esas son las diferencias que puede haber. Pero hay cuestiones básicas. Para mí, un tema es que, digamos que a grandes rasgos, el entorno de Data Clean Room tiene por una parte un dataset de una parte que va a ser cotejada, contrastada, machada contra el dataset de otra parte. Este dataset ya por definición debería estar pseudonimizado e incluso, según qué caso de uso, te diré hasta anonimizado, si no requieres realmente una información a nivel de identificador, ¿vale? En cualquiera si estuviese pseudonimizado, tendría que haber una encriptación en origen. Esto es básico, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieres es que cada una de las partes acceda a su información correspondiente sin que la otra pueda acceder, ni nadie más, ni siquiera el proveedor de data clean pueda acceder a esta información de first party, y que la otra parte solo acceda al resultado, ¿vale? ¿Cómo lo consigues? Encriptando en origen. Y hay muchas técnicas, ¿no? Hay proveedores que te ofrecen, por ejemplo, alguna técnica que es el confidential computing, que aparte de encriptar, digamos, en origen o en tránsito, en reposo o en tránsito, perdón, también encriptan durante el uso para evitar cualquier posible, digamos,
ingeniería inversa que pueda volver a hacer, a reidentificar ese dato, ¿no? Entonces, la encriptación es un elemento esencial de Data Clean. No puede haber Data Clean Room sin encriptación, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos añadir varias capas. ¿Qué tipo de encriptación estoy utilizando? Homomórfica, sería lo básico para justo para garantizar que cada parte solo va a acceder a lo suyo y que la otra parte solo accederá al resultado. Luego vamos a añadir otra capa, ¿no? Digamos que es una solución que nos está dando esta posibilidad de colaboración entre los datasets. Eh, Habría que analizar la infraestructura tecnológica sobre la que subyace esa solución. Si es un entorno cloud, quién es el propietario, qué garantías tengo a nivel de seguridad, qué garantías tengo a nivel de trazabilidad de accesos, de eventos, de restricción de permisos, de quién va a acceder a qué, justo para garantizar de que no, lo que quiero evitar al fin y al cabo es que haya un intercambio no deseado, innecesario de información que pueda identificar al individuo, ¿no? Sino lo que quiero es recibir los insights, esa información agregada. Otro elemento a tener en cuenta es que para mí todo Data Clean Room es un entorno que tiene que apoyarse en PETs, en Privacy Enhancing Technologies. Van de la mano. De hecho, yo últimamente digo en son de broma que yo no diferencio entre una cosa y la otra, porque PET es un acrónimo que da para Privacy Enhancing Technologies o tecnologías que optimizan la privacidad, traduzcámoslo así. Y también digo de PETs, que es Privacy Enhancing Techniques, técnicas que optimizan la privacidad. Y con esto quiero decir que independientemente de la tecnología sobre la que vayamos, o la infraestructura tecnológica sobre la que vayamos a montar el Data Clean Room, hay que establecer ciertas reglas éticas, si quieres llamarlo, o ciertas buenas prácticas. Como por ejemplo, la muestra que voy a utilizar para hacer ese cotejo. Yo, por ejemplo, una de las reglas que me gusta establecer es que esa muestra tiene que ser lo suficientemente voluminosa para evitar el riesgo de singularidad, el riesgo de singularización del dato, es decir, una muestra de 50 registros, pues según qué atributos estemos tratando, pues puedes singularizar. Aunque no sepas quién es, puedes singularizar al individuo que a los efectos, pues termina aplicándote el GDPR. Si sabes todo lo de él, aunque no sepas que se llama Henry Velázquez. Entonces, este tipo de cosas hay que añadirlas al momento de montar, digamos, este entorno colaborativo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que para mí es fundamental, es lo que hablamos al inicio, definir el flujo de datos y el rol de las partes. Y digo que es fundamental porque según cómo se dé ese intercambio de datos, puede haber diferentes sombreros dentro de los roles de la normativa de protección de datos, ¿no? E incluso algunos pueden no ser excluyentes entre sí. Y especialmente si después del cotejo quieres llevar a una activación, aquello, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro y tenerlo no solo establecido en el flujo de datos, sino contractualmente definido con las responsabilidades que eso conlleva. Otro punto adicional que yo añadiría a esa buena práctica que viene a mí es, mira, hay que tener claro que la neutralidad tecnológica, esto es una tecnología o si lo quieres, un modo de hacer las cosas que añade una capa de garantía de cumplimiento normativo, añade una capa de seguridad, añade una capa de control sobre la privacidad, pero esto no te exime del cumplimiento de las cosas que tienes que hacer en origen antes de machear el dataset o posterior al macheo del dataset. Es decir, si no tienes el consentimiento de tu usuario de first party para el cotejo de esta información con otras fuentes para, por ejemplo, enriquecer los atributos que tengas o para enriquecer el perfil que tengas de ese usuario concreto, pues ya no es un problema del Data Clean Room, es un problema ya que viene desde el origen de tu dataset. Entonces, para mí, una regla general es los datasets tienen que estar, si me permite la expresión, muy bien curados. Es decir, ya no solo por tema de cumplimiento normativo, es que también, incluso hasta por temas más técnicos de interoperabilidad entre el cruce de datos, de macheo, de mejores resultados. Y voy un paso más allá. Imagínate si en el caso de uso, aparte de activar, como es información agregada, información estadística, información que en el resultado en sí mismo no debería en sí mismo individualizar a nadie, imaginemos que la quiero utilizar para entrenar
una inteligencia artificial que me va a proporcionar la posibilidad de tener un modelo predictivo basado en estas experiencias para futuros casos de uso que tengan cuestiones similares. Pues esto añade aún otra capa de complejidad que tienes que tener en tu lista de qué es lo que tiene que conocer un DPO, un responsable de seguridad jurídica, un responsable de tal. Al momento de esto, bueno, pues eso también lo tienes que tener en cuenta, ya no solo por normativa de artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, sino por el reglamento de IA. Entonces, esto no resuelve las carencias de cumplimiento normativo que tengas en origen. Esto lo que resuelve es una situación en la que en la industria, en el mercado, en diferentes sectores, el cruce de los datos se llevaban a cabo incumpliendo ciertos principios, o digamos, para no decir incumpliendo en todos los casos, digamos de una forma no lo suficientemente robusta como para garantizar ese accountability que nos pide la normativa y que ahora sí tenemos la posibilidad de hacerlo, nuevamente, sin que esto significa que exima el resto de obligaciones que me corresponden antes y después de pasar por ese cuartito, ¿no? Antes y después del cuarto, yo tengo que cumplir con mis obligaciones que tengo establecidas en la normativa. Hay otro ejemplo quizá desacertado, pero a mí me gusta ilustrarlo de esta manera porque me parece una situación similar en otro contexto. Si tú hablas de Data Governance Act, ¿vale? Al fin y al cabo es un intercambio de información, llamemos información en el sentido más amplio, que por un lado la tiene el sector público y que la va a poner a disposición del sector privado, pero bajo ciertas reglas de gobernanza del dato, bajo ciertas reglas de seguridad de los datos y de este intercambio va a estar, digamos, establecido con ciertos parámetros que se van a definir en estos sujetos que menciona la ley, no recuerdo el nombre ahora concreto, pero como plataformas de intercambio. Para mí, cuando hablo de Data Clean Room, supongamos que es este mismo ejemplo ilustrativo, supongamos que se da, pero en el entorno privado entre dos empresas que quieren, y hay un entorno en la mitad que es una plataforma de intercambio que tiene que proporcionarme ciertas garantías técnicas, ciertas garantías de configuración lógica y ciertas garantías de gobernanza y de trazabilidad de las acciones para que permitan a estas dos partes que van a colaborar en este intercambio conseguir estos objetivos garantizando este approach privacy by design o garantizando que el principio de minimización de los datos no se incumple y que la información, el resultado que tienes va a ser útil para tu sector, para tu industria, para tu negocio. Entonces, para mí es más o menos lo mismo, solo que, digamos, en otro contexto. Es buena, estableces un paralelismo entre, eso se llaman los como espacios seguros de datos. Y Exacto. efectivamente, tú lo has dicho, un data clean room no es una sala, un data laundering room, no es una sala de lavado de datos sucios. Me gusta lo del Eso data es. laundry. Me Sí, gusta. pero claro, pero de lo que has dicho entonces, si te viene alguien primero y te pregunta, hay una parte fundamental, que es que aquí tienes para empezar que lidiar con un nuevo encargado del tratamiento, que tendrá subencargados, como decías, la nube con quien tratas, que va a suceder. Hay una cosa muy básica, que es que estás llevando el dato a una plataforma y esa es como la fácil de entender, ¿no? Pero una vez que vas avanzando, ahí sí que veo que tienes una parte de roles, por ir por lo fácil, ¿no? Has mencionado roles, súper complicado. Claro, yo le preguntaba a la DPO de Infosum, que les han comprado al final, Ujú. VPP, ¿no? Pues le preguntaba a la DPO hace unos meses, Nicola Nuet, le preguntaba por qué no eran corresponsables las dos partes que van a su Data Clean Room a hacer un acuerdo, ¿no? Y ella me explicaba que por defecto ellos entienden que no hay corresponsabilidad porque sin más tienes dos responsables independientes con propósitos y medios independientes y por tanto ellos están defendiendo que no haría falta un acuerdo del artículo 26. Y sin embargo, cuando tú te asomas más allá de planificación y más allá de medición y te vas a lo más complejo desde mi punto de vista, que es activación, porque la activación ya no te puedes esconder bajo los agregados, el ruido, la privacidad diferencial tanto, porque tienes que ir a un mercado que muchas veces solo acepta la activación granular, no acepta la activación no granular. Entonces, toda vez que tengas que disparar a identificadores granulares de vuelta cuando toca activar, sobre todo cuando activas en el propio medio
que está participando en el Data Clean Room. Ejemplo, otra vez un Disney. O ejemplo, lo que pasa con las grandes plataformas. El escenario es demasiado paralelo a las campañas en medios sociales con los lookalikes donde subes tu CRM y donde ya el EDPB dijo que eso era joint controllership y que eso era corresponsabilidad. Entonces entiendo que en activación, allí donde la activación se produce en el medio que facilita uno de los dos participantes, ejemplo, retail media con espacio publicitario, un Kroger aquí, un Walmart, etcétera, este retail media que presta no solo el first party para deduplicar o para encontrar insights y para planificar y demás, sino también para que puedas activar, en ese contexto lo veo bastante complicado para que no sea corresponsabilidad, ¿verdad? Yo, en estas cosas, como en todas en la vida, lamentablemente no soy de Galicia, pero podría serlo. Depende según qué caso, porque recordemos, y quizá a mi manera de entenderlo, esta es mi opinión, ¿no? Lo del joint controllership en el caso concreto en el que se establecía con las plataformas de social media para hacer el lookalike, dibuja un caso de uso muy concreto, que no necesariamente coincide con todos los lookalikes que se pueden hacer en plataformas, desde mi opinión, ¿vale? No es lo mismo que tú, dentro de determinar las finalidades y los medios, que tú, por ejemplo, tengas una finalidad similar y que encima es a partir de una tecnología que te pone a disposición eh, el pixel de la plataforma de medios de turno para que tú puedas facilitar esto. Claro, ahí hay un caso muy concreto en el que yo creo que difícilmente sería defendible el no joint controllership, ¿vale? Ahora, creo que no en todos los casos, e insisto, no, es imposible, y tú lo sabes muy bien, en nuestra industria es imposible los absolutismos o las generalizaciones. Yo creo que no en todos los casos esto es necesario. O sea, en este sentido, no conozco a la DPO de Infosum, pero estoy de acuerdo con su análisis de que en la mayoría de los casos creo que serán controllers independientes y que más bien solo si esa activación conlleva otras circunstancias en las que esas finalidades y medios coincidan de forma, digamos, mucho más tangible, sí que lo establecería como un joint controllership. Pero en cualquiera de los casos, tengamos en cuenta que la activación es una fase y un tratamiento posterior al Data Clean Room. Es decir, el Data Clean Room te va a dar el volumen para que tú a partir de ahí tomes decisiones, si sí o si no. Esas decisiones ya es, como diría un profesor de filosofía mío, son enanos de otro cuento. O sea, es decir, es una situación completamente distinta, ¿eh? Y ya a partir de ahí requiere un análisis de riesgo, si nos ponemos GDPerian, requiere un análisis de riesgo distinto o CPA distinto. Es una cuestión ya que trasciende y es externa al Data Clean Room. Y a partir de ahí, efectivamente, tendrás que analizar cómo llevar a cabo esta activación. Si depende de cómo lo lleves, pues sí, podría ser un joint controllership o no, según qué caso. Eso es verdad, es así, es justo. Es otra fase en el ciclo de vida del dato, tienes razón. Claro, no está pasando en el Data Clean Room, pasa después, es muy buena, esa es muy buena respuesta. Vale, ahora entonces volviendo a lo más importante del Data Clean Room, ¿no? Que decías, son inseparables de los PET, sea PET como Technology o como Technique, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que aplica técnica en minúscula, porque es complicado también, oye, a nivel matemático, empezar todo el mundo a hacer queries con... También tuvimos aquí a la CEO de Unveil, que es una empresa que hace encriptación homomórfica para hacer queries contra el dato encriptado, no lo desencripta. Las fórmulas son más limitadas, pero puedes hacer un montón de peticiones y llamadas y solo ves el output final, no ves el dato contra el que lanzas los queries. Entonces yo entiendo que mucha gente permite hacer esto. También has mencionado el tema de la muestra mínima y esto con privacidad diferencial. También hemos tenido aquí, por seguir a Damián de Fontaine, que hizo el análisis de privacidad diferencial aplicada a Data Clean Room, porque es verdad que a medida que vas haciendo más y más llamadas en planificación o incluso en medición, pues si te vas acercando peligrosamente al dato granular, vas metiendo ruido y dato falso, ¿verdad? Y entonces, oye, que realmente quieres tener menos de 1000 personas en el resultado final, pues toma, te meto todo este ruido, pero no vas a llegar a identificar a la gente. Y todo eso lo entiendo muy bien, lo aprecio muy bien, me encanta el planteamiento, pero me gustaría que fuera coherente después
todo lo que estamos sacando, ya sabes que yo estoy obsesionado con la idea de los cohortes y los buckets, siempre acabamos en la misma discusión, y siempre acabo en el mismo sitio. Y es que si pudiéramos ser coherentes y que las llamadas que haces y terminan en bloques de privacidad diferencial, donde hacemos lo que estaba intentando hacer Google con Topics API, ¿verdad? Y que haya cubos de interés, de preferencias de interés, incluso basados en el origen en algún parámetro conductual, alguna señal conductual, pero que terminan en grupos y nunca granular, pero que en la activación alguien nos permitiera activar estos mismos bloques en vez de activar identificadores cuando volvemos al medio. Entonces entendería muy bien toda la película. Lo que a mí me chirría un poco todavía de la mayor parte de prestadores que veo en Direct Clean Room, por ahora, aunque a lo mejor la culpa no es del prestador, es que luego tengan que volver a escupir identificadores donde ya todo aquello que has enriquecido en la llamada, si se vuelca sobre el granular, automáticamente pasamos a lo que tú acabas de decir ahora, que es que acabas de pasarle el gravamen, la carga de la legitimación al origen del dato. ¿Cómo ves? ¿Tú ves que chirría esto en la salida hacia identificadores o crees que está avanzando? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo siempre, insisto, soy muy, ¿cómo decirlo? Soy muy reticente a los absolutos, ¿eh? Y yo creo que en un ecosistema tan variopinto como el ecosistema digital, tienen cabida todos. Ahora, te diré que según qué marca, qué estrategia, qué tal, los cohortes pueden funcionar y de hecho, es más, casi te diré que si tienes una oferta significativa, a lo mejor aplicando un buen análisis de riesgos de la privacidad y una buena política privacy compliant, privacy centered, a lo mejor la campaña requiera únicamente ese tipo de activación a nivel de cohorte, ¿vale? ¿Cuál es el problema con eso? Que no podemos generalizar a todos. A lo mejor en alguno de los casos requiero más un nivel más granular y es tan válido como el otro, como el anterior. Y otro punto que también quizá creo que es un problema es que, para bien o para mal, lamentablemente esto es una cuestión ya de industria, hay más oferta a nivel granular que a nivel de cohorte y a nivel de cohorte el definir esos cohortes no deja de tener también problemas estructurales. Porque claro, los cohortes son, al fin y al cabo, son construidos a partir de individuos cuyos intereses pueden variar, pueden cambiar, son relativos. Yo mismo me contradigo muchas veces en mis gustos. Entonces, tener esa, digamos, estabilidad al momento de constituir los cohortes sin que eso conlleve a granularizar y convertirme en uno más de los otros de los que quiero diferenciarme, es un reto importante a nivel de industria y a nivel de planteamiento. Y es una cuestión, digamos, no es que esté descubriendo aquí algo nuevo, es que es una cuestión ya contrastada con todos los esfuerzos que se han querido llevar a cabo con tema de activación a partir de cohortes. Henry, otra vez, muchas gracias. No, pero por mi parte, encantadísimo. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.